A lo largo del programa, que es importante comentárselos, que nos lleva de acá a noviembre, es la pretensión, tendremos fundamentalmente 6 temas. El primero que les comento y que tienen ahora ustedes presencial, que es el de políticas públicas. Tendremos algo relacionado con la OIT como apoyo técnico en materia de políticas públicas de empleo decente, el impacto de la coyuntura sociopolítica y económica. El tema 3 nos llevará por los desafíos y oportunidades frente al desarrollo de la inteligencia artificial. Para el tema número 4 abordaremos el bono demográfico con la siguiente pregunta: ¿aún es una oportunidad? En el tema número 5 tenemos programado desafíos para la adaptabilidad al cambio climático y retos para la sostenibilidad ambiental. Y vamos a ir concluyendo con el tema número 6, que se refiere a requisitos para mejorar los niveles de competitividad del país, con una pregunta: ¿qué necesitamos? Les comento estos 6 temas porque también será importante que al final del programa ustedes hayan llenado sus registros y les podamos extender la certificación por haber participado en este programa de formación. Así es que desde ya instarlos y motivarlos a que vivan esta experiencia y que ojalá ahí en noviembre estemos finalizando este programa. Sin más, le pido a producción que pase con el doctor Alonso. Doctor Alonso, buenas tardes, ¿cómo está? Gracias al licenciado Jairo por esta presentación tan grata y agradable. No cabe duda que cuando estamos abordando el tema de las políticas públicas en el marco de lo que significan las implicaciones que tiene para cualquier estado de gobierno, pues no solamente se asumen desde la perspectiva de lo que puede significar un instrumento de esta naturaleza como una metodología de planificación estatal, sino también el hecho de que la institución, el Consejo Económico y Social de Guatemala, lo asuma como parte de un compromiso para extender los procesos de formación y sobre todo toma de decisiones. Quiero agradecer entonces al licenciado Jairo Castañeda, subsecretario del CES, al señor secretario ejecutivo, al licenciado Bernardo López y a la junta directiva y al equipo de los sectores que participan esta tarde. Bienvenidos a esta breve abordaje sobre la importancia que tiene el complejo proceso de las políticas públicas y el marco de lo que significa el ciclo de las políticas públicas. Bienvenidos entonces. Antes de empezar, quiero recordar las palabras de cuando ya es urgente, es ya demasiado tarde. Bueno, esto quiere decir, por favor, que cuando se están asumiendo aquellos procesos en los cuales se pretende resolver aquellos conflictos que han desbordado las grandes decisiones y se empiezan a tomar decisiones sobre la base de la resolución de lo que se quiere, Charles Maurice de Talleyrand decía que esto generalmente es demasiado tarde. De eso es lo que vamos a hablar a lo largo de esta presentación. Agradezco al equipo técnico que hayan resuelto esta primera parte. ¿Qué es lo que vamos a hacer a lo largo de este primer módulo? Vamos a abordar el tema de qué son las políticas públicas, cómo es el marco del Estado y las políticas en el proceso de las decisiones, cómo las políticas son útiles para poder entender lo que sucede a lo largo de los contextos en las cuales las grandes coyunturas y la visión contemporánea requiere de la toma de decisiones. Vamos a hablar finalmente del ciclo de políticas y vamos a hacer una conclusión final. La primera pregunta que nos haremos es qué son y cómo entender las políticas públicas en el marco del Estado. Vamos a entender por políticas públicas esto que se conoce como cursos de acción de largo plazo, que normalmente están diseñadas y sirven de marco para que los gobiernos responsables de interpretar los marcos constitucionales pongan dentro de su proyecto político aquellos énfasis y aquellas metas que permitan acelerar generalmente aquello que vaya en línea con el pensamiento, con la coherencia y con la demanda ciudadana. Se le conoce como cursos de acción porque es
parte de las grandes decisiones que se toman a partir de los gobiernos en conjunto y en consenso con la sociedad. Normalmente son las instituciones públicas las que van a impulsar toda aquella acción que permita que se incorporen aquellas acciones que van a construir canales de ascenso social, pero también van a construir las bases para mejorar todo el escenario del crecimiento que permita que todo el estímulo a los procesos que vayan permitiendo cada vez más que el reparto de los beneficios de la acción económica no solamente fortalezca a quienes toman la decisión de hacerlo, sino también para que sus efectos tengan un impacto en la sociedad. Las políticas públicas construyen una visión hacia largo plazo que va a permitir principalmente que la sociedad se beneficie de estos procesos. Las políticas públicas realmente son una disciplina en la que intervienen estas disciplinas que tienen que ver principalmente con la política, con la historia, con la pedagogía, la economía, la antropología, la estadística, la sociología, la etnografía, la demografía, es decir, todas aquellas disciplinas de las ciencias sociales que van a permitir el que cualquier contexto sea sometido dentro de todo un escenario de carácter técnico-científico. No se puede hablar de política pública si no tenemos una base de formación sobre el contexto en el cual queremos transformar. Y eso obliga entonces a entender que las políticas públicas son instrumentos de toma de decisión y ayudan principalmente para que podamos tener claridad hacia dónde queremos ir, en qué velocidad queremos ir y hasta dónde queremos llegar. Y esto le sirve al Estado para que no solamente tengamos claridad sobre el rumbo que estamos tomando, sino también para poder medir aquellas condiciones que permitan el que la sociedad en su conjunto pueda recibir, de acuerdo a cada condición, los beneficios de una decisión que impliquen una mejora en la condición de la sociedad. Es decir, ¿qué hacen las políticas públicas? Esto, trazan rutas principalmente para largo plazo. Significa ir todos en su conjunto en una misma línea, a una misma velocidad, teniendo claro que vamos a llegar a puntos en los cuales nos hemos puesto de acuerdo, tanto ahora en lo inmediato como en mediano plazo y en el largo plazo. Eso significa principalmente que cuando estamos intentando trazar rutas, estamos intentando que esas rutas no solamente tengan la posibilidad de entender qué escenarios queremos mejorar, transformar o queremos de alguna manera que formen parte de procesos que se incorporen a la vida de la sociedad, sino que adicionalmente nos van a permitir que eso que nosotros queremos hacer nos permita principalmente saber qué necesitamos de acuerdo a la condición de la sociedad. Es decir, tenemos que construir unas premisas iniciales para saber cómo queremos crecer, cómo queremos estabilizar y cómo queremos que el reparto de los beneficios de ese crecimiento vaya directamente a incidir en los niveles de desarrollo. Esto tiene que ver, por supuesto, con la forma como queremos plantear de aquí en adelante, por ejemplo, una condición de transformación hacia lo que puede significar toda la estrategia basada en la condición de la transformación tecnológica. Todo el proceso de transformación tecnológico significa principalmente que tenemos que construir la base de un proceso de formación desde las escuelas primarias, la secundaria y la formación superior, de manera que sepamos que lo que estamos haciendo, es decir, forma parte primero de todo un proceso en el cual lo hemos entendido, es decir, y de alguna manera lo hemos construido para que siga una sola ruta. Eso significa fundamentalmente que vamos a responder sobre todo a esos intereses que tengan que ver en ese pacto de acuerdos en consenso, pero tenemos que tener claro que gran parte de lo que estamos haciendo va a estar en un contexto de las grandes dinámicas globales. Eso quiere decir que no somos una isla, es decir, que está desconectada. Gran parte del crecimiento que nosotros estamos teniendo ahora tiene que ver con la capacidad de una iniciativa privada, con el estímulo suficiente para entrar a las cadenas internacionales de la apuesta comercial. Es decir, esto tenemos que no solamente seguir, es decir, estableciendo criterios, medidas de apoyo o estímulos suficientes para que aumentemos nuestra participación en esas dinámicas globales. Eso significa entonces que
vamos a entender cómo funciona la realidad y las políticas públicas tienen la posibilidad de generar una lectura lo suficientemente objetiva si se hace con las metodologías que permiten de alguna manera tener la certeza que lo que estamos entendiendo ahora forma parte de una realidad objetiva. Eso significa entonces que si es verdad que hacemos que los estudios de diagnóstico permitan construir políticas públicas para que éstas tengan una incidencia en la transformación de una realidad o en la inclusión de un nuevo marco que mejore las condiciones del Estado, del gobierno, de un sector o de un territorio, vamos a tener claro que si es verdad que queremos que las políticas hagan esto, tenemos que hacer que conecten incidiendo en esos contextos de la realidad. Para que esto ocurra, tenemos que tener claro que si bien las políticas públicas son cursos de acción como instrumentos de planificación que se pactan para alcanzar esos objetivos de Estado, tenemos que entender que lo primero que tienen que producir es bienestar al ciudadano. Es decir, tienen que servir para tomar decisiones, tienen que formar parte de todos los instrumentos de planificación y tenemos que aprender a asignar recursos que nos permitan ir en la línea que estamos planteando. ¿A dónde queremos llegar con todo esto? Queremos crecer, es decir, queremos tener calidad de vida, tenemos que tener claridad y queremos sobre todo saber hacia dónde vamos. Esto significa fundamentalmente que gran parte de los procesos están relacionados con el Estado y cómo el Estado y el gobierno y sus mesas con las políticas públicas y cómo se vinculan con la política pública. En principio, la institucionalidad del Estado está basada principalmente en la construcción de esa base constitucional, es decir, la constitución política que representa el marco general que define no solamente el grado de bienestar que vamos a buscar como un ideal, sino que adicionalmente va a plantear hacia dónde deberían ir todos los intereses por parte del Estado. Si el Estado no solamente va a decirnos la calidad y el tamaño de la democracia, no solamente va a dotarnos del Estado de Derecho, no solamente va a ordenar y organizar los modelos de participación, sino que adicionalmente va a tener una alta definición de cómo queremos que sea el funcionamiento en ese perfil del Estado republicano y en ese perfil de Estado representativo y en ese perfil de Estado, es decir, que se alterna. Es decir, no solamente va a plantear esto, sino que nos va a dar todas las bases para que ese Estado que hemos aspirado en el marco constitucional defina la ruta hacia ese bienestar. El gobierno será el responsable principalmente de no solamente de poder interpretar el marco constitucional, sino que adicionalmente otorgarle la velocidad para poder alcanzar ese ideal de bienestar que plantea el Estado. ¿Y cómo lo hace? A partir del plan de gobierno. Y ese plan de gobierno tiene la gran responsabilidad principalmente de avanzar en metas, es decir, de plantear resultados políticos, de conducir los procesos de carácter institucional y sobre todo mantener un marco de articulación entre la decisión gubernamental y el papel de la demanda de los ciudadanos. Es decir, elabora políticas, asigna los presupuestos y intenta, es decir, de acuerdo a los consensos con el legislativo, establecer un marco de no solamente de definición del gasto público, sino que ese gasto público implique resultados que sean medibles y que sean traducibles principalmente en el nivel de resultados que la sociedad está buscando. ¿Cómo hace el gobierno para producir esa capacidad de darle respuesta a los ciudadanos y darle respuesta principalmente al desarrollo del crecimiento que estamos buscando? Bueno, es a través de las instituciones públicas. Hay un marco general de instituciones públicas que ya está planteado a partir del decreto 114/97 que dice cómo funciona el organismo ejecutivo y el decreto 1112/2002 que dice cómo funciona el otro gobierno soberano
que son los 340 gobiernos municipales. Es decir, la institucionalidad pública plantea a nivel nacional no solamente la producción de bienes públicos, sino que adicionalmente establece un plan de desempeño que va a estar directamente vinculado con los resultados que demandan los ciudadanos en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de infraestructura, en materia de las relaciones internacionales, en materia de la defensa, en materia del estímulo a todos los procesos económico-financieros, y va sobre todo a plantear todo un sistema que le va a permitir armonizarse con la sociedad para reducir todo aquello que permita que pueda de alguna manera la sociedad ser parte de un proceso en una misma línea. Por supuesto que este es el marco del ideal, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? A través de planes, programas anuales, y va a concretar a partir de la producción de bienes públicos, es decir, le vamos a llamar bien público a los servicios que entrega el gobierno a través de sus instituciones públicas a los ciudadanos. Estos servicios que tienen que ver con la apertura de trámites, con la atención educativa, con la construcción de carreteras, con la seguridad ciudadana e institucional que debe existir, con el Estado de Derecho que debe ser coherente con el marco de la búsqueda de objetivos para fortalecer la consolidación del Estado en espacio democrático como el que nosotros tenemos ahora. Si esto funciona así, es decir, que las políticas públicas están inmersas dentro de la dinámica de la institucionalidad del Estado, pero para que éstas alcancen ese nivel tenemos que entender quiénes hacen las políticas, en qué espacios se van formando. Los partidos políticos tienen un primer papel, es decir, de acuerdo a lo que establece el artículo 140 de la Constitución, el perfil del Estado guatemalteco es un Estado republicano, representativo, y que se alterna, es decir, que el poder va a ir alternándose en el marco del perfil democrático. ¿Qué hacen los partidos políticos? De acuerdo a lo que establece el decreto 185, que es la ley electoral y de partidos políticos, ya le mandata a cada partido que debe de buscar la intermediación con los ciudadanos para que esa demanda la convierta en oferta electoral y que tengan la posibilidad en los eventos electorales de elaborar una oferta que después se pueda convertir en el plan de gobierno y también se pueda convertir en la agenda de negociación legislativa, aunque no ganen el gobierno, porque ese es el escenario más importante en donde se paga las velocidades del desarrollo que un país necesita. El corazón de las decisiones están basadas en el Congreso de la República, y el partido político tiene un juego, es decir, en ese escenario para ir construyendo la visión de políticas. Es decir, el gobierno, por supuesto, es otro espacio muy importante en la forma como desde su plan de gobierno va a priorizar aquellas metas y va a dar aquellos énfasis que le van a permitir incorporar procesos de reforma de carácter administrativo, de carácter técnico, pero también va a construir una agenda de negociación legislativa para que desde los congresos de la República, en consensos y negociaciones, puedan aprobarse todos aquellos acuerdos, aquellos decretos que permitan principalmente dar lugar a que se puedan iniciar procesos de transformación. Si no se toman decisiones en el marco de la agenda legislativa, posiblemente tendremos un buen gobierno haciendo actividades, pero no hay ninguna transformación. En materia de política pública, es decir, es importante que las agendas legislativas jueguen los papeles, es decir, que tengan la mayor incidencia para transformar procesos dentro del marco social. Los conflictos sociales también son un gran espacio en donde aparece una riqueza fundamental, principalmente para el gobierno, principalmente para los grupos de interés, es decir, como los grupos económicos, o para los partidos políticos. Es decir, para que estos puedan encontrar detrás de cada conflicto la posibilidad de darle respuesta a aquellas demandas que los ciudadanos, es decir, por razones de cualquier manifestación que puedan tener en sus necesidades, puedan expresarlas y que encuentren los oídos suficientes para que se les pueda responder en el marco de acciones de carácter institucional. Y los grupos de presión
coalición, es decir, que pueden ser grupos económicos, pueden ser grupos organizados en la comunidad, pueden ser grupos indígenas, es decir, representativos que puedan, es decir, organizarse principalmente para que puedan generar demandas que sean escuchadas a nivel de los diferentes ambientes para que principalmente desde el legislativo y desde el gobierno, desde los partidos políticos principalmente, puedan construir estos espacios de formación de políticas que puedan responder principalmente a las demandas de los ciudadanos. Las políticas públicas no deben de ser la iniciativa arbitraria de alguien que cree que hay que transformar el país. Esto debe ser producto de procesos principalmente de consensos y acuerdos que surjan en cualquiera de estos 4 espacios, pero que pasen por todo el proceso de negociación y de diálogo social que derive principalmente en aquellas respuestas que pudieran de alguna manera convertir beneficio y bienestar de la ciudadanía. Unos elementos fundamentales que tiene este proceso es que la constitución política va a ser la rectora, pero en el marco, estructura general de cómo se diseña la política pública en términos generales en un estado, en cualquier estado, va a ser principalmente a partir de la política nacional que va a interpretar el marco constitucional, porque desde ahí se van a generar todas aquellas visiones sobre ese ideal de bienestar que ya plantea la Constitución. Es decir, que la política nacional va a tener 3 perfiles, va a intentar responder de alguna manera a lo que plantea el marco constitucional, va a traducir el valor que tenga sobre el marco de su ideario político e ideológico y va a traducir esa interpretación en una combinación con el marco constitucional, pero también va a generar una intermediación ciudadana para recuperar la demanda del ciudadano para que sea traducida a todo aquello que tenga que ver con la respuesta que el gobierno tiene que dar de acuerdo a las condiciones de su capacidad, al presupuesto y de acuerdo principalmente al marco legal que le permita actuar en respuesta de los ciudadanos. ¿Y bajo qué marco legal va a hacer esto? Bueno, en el caso de la política nacional va a depender del decreto 114/97, que es la que dice cómo se organizan las funciones y competencias de todas las instituciones del organismo ejecutivo. Eso significa que va a generar también procesos de coordinación principalmente, dado que el artículo 141 prohíbe la sujeción de los organismos judicial, legislativo y ejecutivo, dado que estos tienen que tener grado de independencia para que el equilibrio en el control y en la fiscalización de los organismos le permita poderlo ejercer. La política nacional, entonces, va a depender de estas interpretaciones a partir del marco legal que le va a otorgar el decreto 114/97. La política sectorial va a estar basada en las funciones y competencias que tienen todos los ministerios a partir del decreto 114/97 y todas aquellas leyes anexas y conexas que le dan a los ministerios la función y la competencia de la acción que deben de ejercer. Es decir, que la política nacional dice la meta y el énfasis, pero la política sectorial, es decir, de la política de cada ministerio, va a responder a su función y a su competencia delegada en el decreto 114, pero va a darle importancia en coherencia principalmente a la política nacional, a esas metas y esos énfasis que se ha planteado en el ejercicio del poder temporal que sería el gobierno, ¿verdad? La política sectorial entonces va a responder a 2 interpretaciones, a la agenda de gobierno, pero va a responder también a las funciones y competencias que se le han asignado en el decreto 114/97. La política transversal básicamente van a ser impulsadas desde una visión rectora. Las secretarías presidenciales y las comisiones presidenciales no ejercen función, excepto por la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia, que de acuerdo a una resolución de la Corte de Constitucionalidad es la única que puede ejecutar proyectos y programas porque no es un ministerio, pues es la única que le delegan. Por lo tanto, el resto solamente
hace políticas de carácter transversal, siendo rectoras como por ejemplo en el tema de CODISRA, en el tema de la mujer, en el tema de derechos humanos. Es decir, va a haber toda una propuesta a partir de una política que va a ser de observancia y cumplimiento por el resto de las instituciones, pero esas secretarías y esas comisiones solo tendrán funciones de asesoría, van a tener funciones rectoras, pero no van a ejecutar ningún tipo de actividad. Es decir, que la política transversal va a absorberse por el resto de todas las entidades públicas a nivel nacional y a nivel municipal. Y finalmente la política municipal. Es decir, la política municipal es la que le otorga el decreto 12/2002, que es el Código Municipal. En el artículo 68, dice las funciones que tiene el municipio, las que le corresponden. El decreto 11 de Consejo en el reparto de los procesos de inversión que vayan directamente vinculados al desarrollo que está planteando la política nacional. Y va a tener una vinculación directa también con el decreto 14/2002, que va a estar relacionado con la ley marco de descentralización, que eso va a tener una vinculación también con la política nacional, la política sectorial y la política transversal. Es decir, que hay todo un juego de coordinaciones en la cual se requiere que los responsables de cada uno de estos sectores tengan instrumentos de política que les permita actuar en una sola línea, en una misma velocidad, con un mismo sentido de intensidad y con un mismo proceso de profundidad para poder alcanzar principalmente el valor que tienen esas definiciones que tengan que ver principalmente con metas y con énfasis y con esas prioridades de largo plazo. Lo que queda claro es que las políticas públicas realmente, si bien son capaces de establecer la velocidad que el Estado, el gobierno y las instituciones públicas tienen que hacer como parte de la normativa de funciones y competencias, es necesario que tengan un sistema de planificación que intensifiquen prioridades. Por eso es que la política pública es ese instrumento pactado entre los diversos sectores de la sociedad para que hayan énfasis que puedan de alguna manera fortalecer, profundizar, ampliar, impactar y sobre todo transformar aquellas áreas que en consenso los diferentes sectores llegan a un acuerdo que les permita no solamente alcanzar esos objetivos y esas metas, sino que adicionalmente impactar en procesos de transformación que vayan directamente vinculadas con la sociedad en su conjunto. Y esto tiene que ver con procesos de estímulo a la reactivación económica del país y tiene que ver también con la construcción de canales de ascenso social. El ascenso social está basado con esa capacidad que tiene el Estado de otorgarle a la población la posibilidad de incorporarse a modelos educativos que le permitan acelerar, es decir, el dominio de habilidades y de formaciones que lo incorpore a la complejidad de los modelos de oferta laboral. Por ejemplo, en el caso guatemalteco es importante que los tres universos de educación, como la educación pública, como los sistemas de capacitación y como la educación superior, puedan entrar en procesos de acuerdo y de consenso para que, de acuerdo a las políticas públicas, vayan caminando los procesos de formación en un acuerdo con, por ejemplo, los sectores económicos, para que podamos establecer junto con el sector económico cuál es la demanda del personal que se requiere para el año 2030, para el año 2040 y para el año 2050. Y ya lo veremos en función de qué es importante que se tenga una visión en esa perspectiva. Lo que es importante entender es que las políticas públicas ayudan a leer la realidad, porque permiten, leyendo la realidad, el que se puedan tomar decisiones. Esa es la parte más importante del enfoque y metodología de políticas públicas, porque permite que se aceleren no solamente esos procesos de desarrollo, que significa mejorar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos, la perspectiva multidimensional, de que crezcamos. Es decir, si crecemos, tal como se estableció desde 1900 en la Conferencia de Bretton Woods, es decir, al parecer, la visión que se toma la decisión y que hasta el día de hoy
se mantiene es que en la medida que crezcamos, el desarrollo mejora las condiciones de la población. Es decir, si no crecemos, los niveles de desarrollo van a ser inferiores. Esta teoría es muy importante que se maneje, dado que permite entender entonces las razones del por qué tenemos que crecer para que haya una visión que permita incorporarnos mejor a procesos de crecimiento y mejora de las condiciones de la sociedad. Es decir, leer la realidad implica, es decir, ser honestos en lo que está ocurriendo y no tomarnos el pelo. Esa es la gran ventaja que tiene la visión de política pública. Es decir, podemos entender cómo son las condiciones, cómo son las realidades y cómo a partir de esas realidades podemos transformarlas. Y es esto lo que va dando esa visión de estadista. Ser un planificador en política pública significa tener claridad que todos los instrumentos de la decisión van a estar basadas en una realidad que ya hemos leído, realidades que tienen que ver principalmente con riesgos, con vulnerabilidades, es decir, tanto en términos de lo que significa el tema ambiental como en los temas de carácter social. Es decir, uno de los elementos que podemos tener en cuenta principalmente es esto que hablaba recientemente en uno de los cursos que ustedes van a recibir. ¿Cuál es la perspectiva demográfica al 2050 y su implicación en el futuro, principalmente para el diseño de políticas? Pues si ustedes miran la primera, es decir, no solamente vamos a tener un papel mucho más cercano a esas tasas de crecimiento que van a ir cada vez hacia la baja, sino que adicionalmente los puntos de crecimiento, es decir, estamos empezando a tenerlos ahora, pero estos van a decrecer en materia principalmente de población demográfica y va a impactar principalmente en las oportunidades laborales. Esto significa entonces que los planificadores y los ideólogos del desarrollo y del crecimiento tendrán que tener en cuenta todos aquellos elementos que permitan ir entendiendo cómo la lectura de esta realidad puede permitir el diseño de políticas públicas ahora que tengan una carga de profundidad impactante. Si hoy decidimos que queremos que en el 2040, es decir, las oportunidades sean distintas, hoy por la tarde tenemos que tomar la decisión de hacerlo. Y ahí es donde viene el gran problema. En materia de política pública se necesitan tomar decisiones. No basta con saber la realidad. Hay que tomar decisiones cuando empezamos a entender que las cosas pueden complicarse a lo largo de los siguientes años. Lo que nos permite principalmente es que a nivel de las ventajas tenemos oportunidad de que estas realidades que estamos viviendo en el continente, es decir, si bien están impactando a todos, pueden ser diferentes si nosotros principalmente entendemos cómo se van a ir comportando principalmente, es decir, aquello que significa que para el año 2050, que aun y cuando ahora en la línea azul que ustedes logran ver va para arriba, pues resulta que de aquí al año 2050 esto va a empezar a decrecer, lo cual significa que ya no tendremos niños de 0 a 14 años a partir principalmente del año 2040 en adelante. Eso significa que va a crecer el número de personas mayores de 60 años, con lo cual vamos a empezar a hacer esfuerzos por entender cómo tenemos que plantear el nuevo modelo de Estado y el nuevo nivel de respuestas que deben de tener los gobiernos a partir del modelo institucional. Es decir, las ventanas de oportunidad demográfica y la inversión, es decir, empiezan a mostrar ya, es decir, altos niveles, en el caso guatemalteco, de agotamiento. Es decir, si ustedes lo ven en relación a los porcentajes de la población menor de 20 años, ustedes podrán ver ahí cuánto estamos invirtiendo. Somos un caso a nivel de América Latina. Es decir, y esto tendrán que tomarlo en cuenta si queremos transformar la realidad de Guatemala en materia de educación, en materia de salud, para los siguientes 20, 30, 40 años, con lo cual un rezago de esta naturaleza en materia de educación y en materia de salud, lo que nos hace principalmente es que tendremos que revisar nuestra matriz de desarrollo y los modelos económico-productivos que de alguna manera van a impactar en las tasas de crecimiento. Es decir, necesitamos esto, necesitamos plantear modelos de desarrollo que sean capaces de fortalecer el crecimiento, y eso implica es decir, mejorar los niveles de vida a nivel principalmente de las áreas urbanas, para que estas que se van a concentrar principalmente en ese estudio que nos hacían del CATUN 32 para el año 2030-2040, que van a requerir
es decir, mejores servicios de calidad. Vamos a tener que desarrollar, es decir, y extender los niveles de energía eléctrica para mover la industria, pero también para mover la micro y pequeña empresa a niveles rurales, es decir, y también para la transformación, es decir, tecnológica. Necesitamos abrir espacios que nos permitan mejorar esta capacidad. ¿Cómo lo podemos lograr? Bueno, en principio, la idea es dominar esta metodología del ciclo de las políticas públicas. El ciclo de las políticas públicas es importante entenderlo por varias razones. Es decir, las políticas públicas no son automáticas, es decir, no las diseñan expertos en unas salas, es decir, con una lucecita oscura, diseñando algo que quieran. No, esto forma parte de procesos de consenso en la cual primero entendemos la realidad, después tomamos decisiones, después decidimos formular una respuesta, las llevamos al plano de la ejecución y después las evaluamos para saber si era realmente lo que estamos buscando. ¿Qué vamos a entender por el ciclo de políticas públicas, que es la parte central de esta exposición? En principio es un orden lógico que se ha planteado a partir de cómo debería de construirse la visión de ese largo plazo, que nos va a permitir entender que esas decisiones van a estar basadas en todo un proceso técnico-científico. Esa lógica lo que hace es ponerlo todo en la perspectiva de procesos, y que lo que nos permite es darle ese principio de intervención que va a permitir el que podamos medir si lo que estamos haciendo produce cambios o reformas, o si no produce nada. Entonces, ¿por qué es importante que podamos partir de la metodología del ciclo de políticas? Porque vamos a entender principalmente qué es lo imprescindible para que tengamos en cuenta los procesos de esa visión de largo plazo, porque nos va a permitir principalmente poder conocer cuáles son esos hitos que, en términos de estrategia, lo que ahora se llama gobernanza anticipatoria, nos va a permitir principalmente poder ver, de mantenerse ciertas condiciones, esos hitos que pueden convertirse en una acción para poder tomar una decisión en esa línea, y el poder inclusive evaluar qué resultados podemos alcanzar si tomamos esas decisiones. Y por otro lado, lo que nos va a permitir en materia de política pública es que aseguremos el control estratégico de estos niveles de planificación, principalmente porque en la medida que aprendamos a hacer la gerencia de la gestión pública y de la perspectiva de políticas, tendremos claro que las cosas se hacen no de manera arbitraria, sino que los hacemos en consenso de carácter legislativo, y juntos vamos a hacer las programaciones financieras para que podamos alcanzar eso que queremos superar en materia de problemas del pasado, y eso que queremos construir en materia de visiones futuras. Y es aquí entonces donde el ciclo de políticas públicas tiene mucho más sentido. Es decir, hay tres tipos de visión de política. La primera es la de Harold Ladwell, cuando se inventan el modelo de política pública. Él es el padre de las políticas públicas, y él hablaba de una visión preclusiva. Primero había que ser inteligencia, había que generar propuestas, es decir, había que establecer una especie de toma de decisiones que permitiera que otros pudieran incorporarlo en el plano de la visión de la decisión que se iba a tomar, la ejecución, y hasta llegar a un punto de finalización. La visión preclusiva fue útil en los primeros 30, 40 años de las políticas públicas, pero a partir del siglo XXI, el INDESPID introdujo lo que se conoce hasta el día de hoy como el modelo interactivo e iterativo, es decir, que se repite un modelo circular. En el anterior de Harold Ladwell era preclusivo, primero había que ser el 1 para poder pasar al 2. No se podía ir al 5 porque había que ser el 3 y 4. Bueno, ese modelo cambió. Ahora hay un modelo que se ha planteado, el INDES. Pero resulta que en el año 2011 la OCDE dijo, miren, vamos a plantearles a ustedes un nuevo modelo que nos permita, es decir, en 5 pasos, hacer lo que se conoce como las políticas de diseño, que tienen que ver fundamentalmente con lo que se conoce como el policy design, que significa que cada gobierno puede tener un modelo a partir de la evaluación sobre qué se hizo en el pasado, cómo queremos plantearnos esa visión de corto o mediano plazo, cómo queremos plantearnos los procesos de formulación, y cómo queremos implantar un proceso de programas que permita principalmente dar los resultados. Esta es la visión del ciclo de políticas. Esta visión de ciclo de políticas tiene 5 puntos, que es una visión clásica a nivel mundial, y hasta el día de hoy es el enfoque metodológico que permite racionalmente plantearnos en la perspectiva de procesos
cómo arrancar una visión de políticas. Lo primero es el diagnóstico, es decir, aquello que nos permite acercarnos a la realidad. Lo segundo es la decisión de la política, la formulación de programas, la ejecución de lo que nosotros queremos implementar y los procesos de evaluación, que es la importancia de saber qué es lo que hicimos, cómo lo hicimos, cuánto alcanzamos, a cuántos impactamos y cómo transformamos. No tengo otra forma de poder llevar esto a una mejor explicación, que es esta caricatura. No ponerse de acuerdo puede alterar las condiciones de una línea en la cual estamos tomando decisiones que nos permita principalmente llegar a un acuerdo. Si no tomamos decisiones en tiempo, aunque tengamos políticas, vamos a confundir las rutas. Y es eso lo que vamos a ver a lo largo entonces de los siguientes minutos. ¿Qué vamos a entender con el diagnóstico de la realidad? Bueno, lo primero que vamos a entender en esta fase del ciclo de políticas es conocer cómo son esos separados que la intangibilidad, por ejemplo, no podemos ahora plantearnos todo un modelo de transformación tecnológica. En el pasado no formamos universidades, modelos técnicos o intermedios o escuelas, es decir, públicas que tuvieran todo un proceso de la adopción de las tecnologías que permitieran el que pudiéramos acordar una línea de procesos de inversión para poder impactar en toda la participación en el desarrollo de la cuarta revolución a nivel global. ¿Por qué no? Porque tuvimos un problema. Nos engañamos hace 20 años comprando computadoras que no estaban conectadas al Internet. Es decir, y aquí cometimos un error estratégico. No se trataba de comprar computadoras, se trataba de entender los procesos en cómo deberíamos enseñar sistemas de programación que pudieran incorporar la mayor cantidad de estudiantes al dominio principalmente de estos procesos tecnológicos. Pero Singapur lo hizo al contrario. Primero formó toda una base sobre el manejo de la matemática, es decir, para que le permitiera principalmente el dominio, no solamente de matemáticas, sino de la aritmética y de las ecuaciones, que les permitiera una capacidad, es decir, que pudiera convertir a toda una generación de estudiantes de la educación pública en las grandes plataformas de transformación y formación superior. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ellos empezaron en los años 80. Cuando se hace la evaluación PISA, en el año 2022, se demostró que las niñas de Singapur a nivel mundial, no solamente de la OCDE, a nivel mundial tenían la mejor capacidad de resolver los problemas que se le presentaban y que los niños, es decir, a nivel mundial, no solo de la OCDE, a nivel mundial eran los que mejor entendían el manejo de la matemática y eran alumnos ya en plataformas susceptibles de poder incorporarse a modelos de dominio principalmente en algoritmos. Bueno, el diagnóstico de la realidad lo que permite es saber si podemos, decir, entender qué ha ocurrido en el pasado para que todo lo que ocurrió en el pasado lo podamos transformar y que esto sirva principalmente para poder entender cuáles son las potencialidades que pudiéramos tener. Por otro lado, entender el diagnóstico nos permite poder establecer sistemas de liderazgo para la conducción de Estado. Ya no se trata de cualquier liderazgo, se trata de liderazgo que conozcan, entiendan y sepan la ruta que estamos construyendo para el futuro. Esto permite principalmente saber qué capacidades tenemos para el crecimiento, pero también nos permite saber que para que los inversionistas, es decir, puedan encontrar un estímulo en un país como el nuestro, necesitamos saber que nadie va a tocar su propiedad, nadie va a quitarle su empresa y nadie va a robarle su capital. Necesitamos un Estado de Derecho lo suficientemente potente para que este sea, es decir, el atractivo más importante. Necesitamos instituciones, es decir, que sean capaces de poder responder a los procesos, principalmente de la transformación que estamos planteando. Si los diagnósticos nos van a permitir principalmente poder entender quiénes son los que dominan el campo del Estado, es decir, qué intereses hay, principalmente los grupos de presión, para entrar en acuerdos que nos permitan construir principalmente la calidad de la democracia, pero también que tengan ese peso futuro para el cambio de la ruta, es decir, que nosotros queremos construir para largo plazo. Hacerlo significa entender todas estas condiciones que vimos antes, que seamos capaces de poder ver las limitaciones que tiene el país, pero también la potencialidad que tenemos para poder prosperar. El segundo punto del ciclo de políticas es aprender a tomar decisiones. Si entendemos
¿Qué es lo que ha ocurrido en el pasado? Tenemos la posibilidad entonces de poder extraer aquellos aspectos que puedan convertirse en el interés público. Ese interés público deberá tener la posibilidad de servirnos de base, en principio, para tomar una decisión. Los consensos políticos, los consensos sociales, los económicos. Es decir, saber que cada decisión que vamos a tomar en la perspectiva de las grandes decisiones futuras, es decir, no solamente deben ser producto del interés de un grupo, sino que debe de ser realmente el interés de una sociedad que confluye en un punto que le permita principalmente entender cómo estamos, es decir, a dónde queremos ir y en cuánto tiempo queremos lograrlo. Tomar decisiones implican consensos. No se puede partir en política pública de decisiones arbitrarias o de decisiones independientes. Tenemos que construir una visión basada principalmente en cómo, es decir, en términos de las políticas, vamos a plantear aquellas decisiones que sean realmente realizables y vamos a explicar que gran parte de los procesos que queremos transformar va a depender de la calidad de las instituciones públicas, pero también del papel que juegue el sector económico y el sector, es decir, que de alguna manera tiene que ver en una tarea independiente al papel del Estado. Es decir, eso significa entonces que para que podamos tomar decisiones, no solamente basta el consenso, necesitamos medir si lo que nosotros estamos planteando como soluciones de cambio pueden ser realizables. Y finalmente, tenemos que mostrar esa capacidad de coordinación que tenemos con todos los sectores. No basta simplemente consensar una vez, se trata de mantener un sistema de acuerdos que nos permita de manera conjunta el poder establecer un acuerdo que nos permita ir en la misma línea, pero sobre todo ir, es decir, con aquellos objetivos que nos puedan permitir que todos seamos parte de este proceso en el cual ya tiene una velocidad, tiene una intensidad y tiene una intencionalidad. Las políticas públicas ayudan no solamente a acelerar, sino que ayudan para saber en dónde tenemos que encontrar los puntos de mayor importancia en la toma de decisiones, sino que también tenemos que hacerlo en función de lo que estamos buscando, principalmente el que todo aquello que nosotros, es decir, hagamos, lo hagamos en función principalmente de ir incorporando gradualmente en esas decisiones la visión de crecimiento y desarrollo, de manera de que estos procesos permitan realmente alcanzar niveles de prosperidad. ¿Cómo lo vamos a lograr? El tercer punto del ciclo de políticas tiene que ver con la formulación de programas. Formular programas significa tener claro que para poder plantear un programa necesitamos instituciones que sean capaces de producir aquellos objetivos que queremos que formen parte principalmente de las decisiones que se van a tomar de manera operativa. Es decir, necesitamos que no solamente se definan estos procesos de actuación, sino que adicionalmente podemos plantear el tipo de Estado que necesitamos para que funcionen los objetivos que estamos buscando para largo plazo. Puede ser un modelo centralizado, manteniendo un sistema de procesos de desconcentración, o puede un modelo descentralizado, es decir, basado principalmente en hacer que despeguen algunas regiones. No está mal, por ejemplo, pensar que la territorialización de política pública se puedan permitir mayores despegues a nivel del desarrollo territorial de algunas áreas que puedan convertirse potencialmente en nuevos escenarios para el crecimiento, es decir, basado principalmente en nuevas inversiones, nuevos procesos industriales, nuevos procesos tecnológicos y nuevas áreas de atracción turística. Es decir, no podemos negar que este país está sentado sobre la plataforma de toda una atracción en la que, si nosotros tomáramos la decisión, podemos encontrar detrás la posibilidad de poderlo alcanzar. ¿Y cómo se hace esto? Creando capacidades institucionales. Primero es el capital social, es decir, las decisiones que tomemos en función de la transformación de un Estado como el que estamos pensando en materia de política pública, requiere que nosotros tengamos en cuenta a la sociedad en su conjunto. Es decir, invertir principalmente en modelos de formación que aceleren principalmente el dominio de aquel conocimiento que incorporarnos en principio al alineamiento con el modelo que queremos. Es conversar con el sector económico no solamente es importante, sino que es necesario y vital para podernos plantear en conjunto una visión de crecimiento que vaya en línea
para que sea coherente principalmente con los universos educativos. Es decir, el INTECAP no puede seguir formando si no va de acuerdo a lo que está necesitando el sector económico. No podemos seguir formando, es decir, solamente procesos en materia social, que es importante hacerlo. Necesitamos también nueva formación en áreas tecnológicas que nos permitan entrar en procesos competitivos a nivel internacional. Es decir, necesitamos inclusive tener la posibilidad de revisar en su conjunto, es decir, cómo se están planteando las coberturas de los servicios a nivel principalmente de salud, de educación, de infraestructura y sobre todo y para todo de aquí en adelante en materia de seguridad, es decir, ciudadana. Necesitamos que los padres de familia sientan confianza en un país en donde sus hijos se pueden desarrollar de aquí al año 2040 y 2050. Eso significa que tenemos que plantear en la perspectiva de política pública la formulación de programas que intensifiquen las prioridades, principalmente aquellas áreas que nos van a convertir en estado más competitivo. Para hacer esto, ¿qué es lo que necesitamos? Principalmente saber a dónde queremos ir. Es decir, cuando formulamos programas tenemos que tener la capacidad de decir a dónde queremos ir y qué resultados estamos esperando, principalmente en aquellas áreas que generen transformaciones como educación, salud, empleo, vivienda, infraestructura, competitividad, seguridad. Es decir, articular la formulación de programas significa que los técnicos científicos que hagan esto tengan la capacidad de ver panoramas más amplios en donde se incorporen procesos de manera conjunta. Es imposible de aquí en adelante poder continuar un proceso en el cual no intervengamos de manera conjunta, coordinando procesos, es decir, con el sector económico para saber que vamos en la misma línea, con la misma velocidad, con la misma intensidad y con la misma intencionalidad. La formulación del programa implica tener documentos que sean claros, que sean capaces de poder expresar, es decir, a dónde queremos ir y la forma que nosotros queremos ir. Es decir, no existe un modelo, es decir, único de política pública, de documento de política pública, todos son guías. Es decir, y esta guía lo que nos permite es el que el documento sea leíble, entendible y que no necesite que nadie venga a explicarnos el documento, porque cuando los documentos se hacen a nivel, es decir, público, pero necesitan que alguien lo explique, los documentos ya no sirven. Necesitamos que el documento solo sea capaz de poderse entender de acuerdo a las ideas que plantea. Formular políticas implica una capacidad de poder transmitir el ideal de búsqueda, de transformación y de objetivos que nosotros queremos que tenga, es decir, el que lo va a leer, pero principalmente quienes lo van a leer son aquellos funcionarios que van a liderar procesos, también lo van a leer los técnicos que se comprometen para alcanzar las metas y los resultados, pero también lo tiene que aprender a leer la ciudadanía, de manera que tengan la posibilidad de procesar no solamente la plataforma con el cual estamos avanzando, sino los puntos de llegada para que sepan que la perspectiva del bienestar no es solamente una quimera, sino que es realmente un punto de llegada real al cual vamos a tener derecho a llegar todos. Formular entonces políticas efectivas requiere que sean realizables, es decir, que partan principalmente del consenso. Una buena política realmente es aquella que se hace, es decir, aquella que se ejecuta, no es realmente la que está bien presentada, sino aquella que está realmente ejecutándose. Es eso lo que de alguna manera representa un nivel de políticas que tengan la capacidad de alcanzar resultados reales. ¿Y cómo se logra ese enfoque de políticas? Definiendo principalmente prioridades. El gobierno, es decir, tiene que definir cuáles son sus prioridades y tiene que definir cuáles son sus ejes para que a partir de esos grandes ejes que significan los componentes de trabajo puedan construirse las áreas por las cuales queremos construir esa base de transformación. Hacerlo significa no borrar y hacer de nueva cuenta todo. Significa que sobre la marcha, es decir, podemos ir transformando gradualmente aquellos procesos que nos permita principalmente introducir. Es decir, la velocidad significa introducir todo aquello que permita intensificar procesos, pero sobre todo intencionar aquellos resultados que estamos buscando. Es decir, y en el cuarto punto, la ejecución, que significa prestar los servicios de calidad para que estos sean necesarios. Es decir, que se invierta en capital social. Los recursos humanos deben de pasar a formar parte de la visión prioritaria de aquellas decisiones de carácter estatal. Estatal me refiero al sector privado y sector público, pero también tiene que haber la posibilidad de que aquellos recursos que se necesiten para alcanzar esos resultados, no importando,
es decir, cuáles son aquellos problemas que vamos a encontrar a lo largo del camino. Debemos de intentar que se asignen los recursos suficientes para alcanzar esos objetivos. ¿Eso qué significa? Necesitamos controlar principalmente el cumplimiento y los alcances institucionales, pero a partir de modelos de ejecución que estén planificados sobre la base de la claridad de la acción y el resultado que estamos buscando. Eso significa que los sistemas de gestión y de desempeño tienen que tener no solamente el recurso adecuado para cumplir con la tarea, porque esto ya es gestión pública, sino que necesitamos que estas personas se desempeñen con un nivel de efectividad real. Es decir, ahora necesitamos replantearnos si los recursos que ahora tenemos a nivel estatal, que terminan siendo 400,000, es decir, empleados públicos, aunque el tamaño del Estado es pequeño en Guatemala, apenas es el 14% del Producto Interno Bruto y el mercado es el 86%, igual, están obligados a hacer un desempeño correcto, efectivo y que tengan resultados en función de los programas que impulsan las instituciones públicas. Eso será una tarea en la cual seguramente el CES va a tener que en algún momento que discutir, dado que el nivel de gestión y desempeño tiene que ser efectivo de acuerdo a los recursos humanos que tiene el Estado. Eso obliga a tener sistemas de coordinación. Es imposible que la estrategia de la coordinación no se ponga en marcha, dado que debería de convertirse no solamente en una acción prioritaria a nivel del Estado guatemalteco, sino que debería de convertirse en la tarea más importante para que aquellos recursos que se estén metiendo no se dupliquen ni se quintupliquen, sino que estos vayan directamente a aquellas áreas en las cuales se está necesitando, es decir, aquello que permita mejorar una condición de vida. Necesitamos articularnos en relación a todos aquellos temas que pueden ser prioritarios. Esos niveles de articulación significa que entendamos los modelos de planificación que se están haciendo, de manera que la coordinación y la articulación nos permitan la claridad de hasta dónde queremos llegar y finalmente el poder intervenir de manera oportuna. Es decir, no podemos tomar decisiones pensando que las condiciones, es decir, nos van a permitir tiempo. Si el tema de la siembra, es decir, es en el mes de junio, porque es cuando viene el invierno, es cuando debemos de tener el fertilizante, si es que vamos a continuar con esa línea, pero no podemos pensar en que esto sea en el mes de diciembre. Es decir, si sabemos que en el mes de junio, julio, es decir, aparecen las enfermedades respiratorias infantiles, necesitamos hacer las compras de medicina en el mes de marzo para disponer de todos aquellos recursos. Si sabemos que existen riesgos de estos 10.500 áreas que tiene Guatemala y que informó la CONRED hace 2 años, pues dice que hay 4.500 en áreas de deslizamiento y hay más o menos 4.000 que son áreas de inundación. Bueno, de esto ya tendríamos que tener algún tipo de acción, es decir, anticipándonos a procesos que los programas de ejecución puedan estar disponibles para que estos respondan a las demandas de los ciudadanos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Aprender en la ejecución a vincular políticas y ejecución. Eso significa que las políticas públicas respondan con sus énfasis a los planes de ejecución de carácter sectorial o municipal, pero también tenemos que hacer que se vinculen entre políticas y presupuesto, es decir, necesitamos que las políticas hoy en día tengan la carga del presupuesto suficiente para poderlos ejecutar. Hoy tenemos un problema, es decir, seguramente lo abordaremos en algún momento en los cursos que está impartiendo el CES. Es decir, hoy tenemos 74 políticas públicas que están en la cartelera de ese plan. Pero de esas solamente funciona una, modulando todas las dinámicas socioeconómicas del país. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con el resto? Pues no sabemos, porque ya tienen más de 10 años y están ahí y se van sumando nuevas políticas y no tenemos información cómo estas se articulan a todo el entramado institucional. Bueno, esto es un tema importante que de alguna manera podrá ser necesario el que se haga un diagnóstico general de políticas. La vinculación es importante porque, es decir, nos permite no solamente vincularnos entre políticas y presupuestos, entre políticas, presupuestos e instituciones, entre políticas, presupuestos y instituciones, sino también con la población. Necesitamos entonces que las políticas nos ayuden a crear vínculos entre todos los actores. Es decir, si tenemos políticas que van para largo plazo, necesitamos vincularlos a todos. Es decir, eso implica que tenemos que vincularnos con el sector económico, tenemos que vincularnos con el sector principalmente ancestral, tenemos que tener un contacto directo principalmente con los planes de largo plazo que se han creado en Guatemala.
es decir, que es el plan Catún 32. Tenemos que tener comunicación directa y permanente con el Congreso de la República, con el plan de gobierno que se ha planteado para el año 2024-2028. Necesitamos tener contacto con toda la población y necesitamos tener contacto con aquellos grandes políticas supranacionales que se han aprobado y que tienen alguna incidencia en materia de las prioridades nacionales. Es decir, la creación de vínculos entre actores nos permite principalmente el poder saber que todos vamos caminando al unísono en ese modelo de política pública que es capaz de convertirse en un curso de acción a nivel gubernamental y a nivel institucional para que alcancemos resultados que impacten a la población. En la medida que la población entienda, conozca y vaya entendiendo que el ritmo de la política va a ir alcanzando cada vez más a la población, esto va a ir generando el capital más importante de todos los tiempos, confianza. Si la sociedad tiene confianza, es decir, no solamente va a creer en las instituciones, va a creer en el gobierno, va a creer también en el modelo de planificación estatal a través de políticas públicas que tienen que repetirse en la calle. Eso significa que para que funcione la política pública, necesitamos que ésta se incorpore principalmente a la institucionalidad pública, es decir, a la administración pública. No se puede permitir el que tengamos 74 políticas públicas ahora en cartelera y solo una tenga un contacto con la dinámica nacional. Si el gobierno tiene un programa, ese programa está definiendo metas y prioridades, tiene que entregarlo a la administración pública para que la administración pública que se rige por el decreto 114/97, en donde cada entidad ya tiene funciones y competencias y lo que se le está pidiendo es que hayan nuevos énfasis y metas que cumplir, es importante que éstas se traduzcan principalmente en el plan estratégico institucional, en el plan operativo multianual, en el plan operativo anual y que el SNIP sea capaz de incorporar, es decir, en el Sistema Nacional de Inversiones Públicas, estos nuevos énfasis a través de proyectos, de manera que el presupuesto a través del control del SICOIN pueda permitir que se faciliten aquellos procesos para la asignación de recursos y que los instrumentos de gerencia como la ley de compras, como la ley de servicio civil, puedan permitir el que nos articulemos en una sola línea. Para que esto funcione, necesitamos que estos instrumentos de gerencia, es decir, permitan dotarle del sentido legal para darle principalmente certeza al proceso de la administración pública y que la administración pública sea capaz de traducir un modelo de planificación institucional que le permita principalmente al nivel sectorial, es decir, a los ministerios, es decir, a las entidades autónomas y descentralizadas, es decir, y a la planificación territorial, a los 340 municipalidades, poder intervenir en una sola línea que vaya directamente vinculando la decisión que se ha tomado a nivel gubernamental para que ésta se traduzca en una línea lógica, es decir, de procesos de planificación que lleguen directamente a las instituciones. Es decir, la política pública toma sentido en la medida que absorbe el gobierno la traduce, la lleva a través de sus ministros a la administración pública y esta la traduce principalmente en procesos de negociación de los presupuestos anuales con el organismo legislativo para que desde ahí se prioricen los procesos de asignación financiera y se puedan traducir en modelos de planificación que puedan ir alcanzando los resultados, es decir, que de alguna manera las políticas públicas han identificado como los objetivos prioritarios. Es decir, en materia de política pública es importante tener claro que cobra sentido la política cuando ésta se traduce en la incorporación de todos aquellos instrumentos de gerencia que están basados en los sistemas de planificación institucional. De otra manera, tendríamos 74 políticas, de las cuales solo una se incorpora a la dinámica económica productiva, pero el resto, es decir, las 73 restantes, no se incorporan porque no han sido tomadas como parte de este proceso. Y el quinto punto en el ciclo de políticas públicas tiene que ver en cómo nosotros medimos la capacidad de saber que estamos obteniendo resultados en los procesos de transformación de carácter social y de impacto generacional. La política pública define cursos de acción para largo plazo. Entonces, vamos a evaluar si hemos
no solamente incorporado la política al diseño de la ejecución de carácter institucional en los sistemas de planificación presupuestaria, sino que vamos a ver si a lo largo de 3, 4, 5 o 10 años, es decir, estas decisiones que hemos tomado en materia de política transforman una realidad. Tenemos dificultades. Los modelos de política pública, tal como se habían planteado en la perspectiva de la última propuesta del enfoque de políticas que plantea la OCDE, solamente plantea lo que se conoce como el policy design, la política de diseño, que está basada principalmente en periodos bastante cortos de carácter gubernamental. En el caso guatemalteco son 4 años, en el caso salvadoreño son 5, en el caso de México son 6, es un sexenio, pero el modelo de políticas que ha planteado a partir del año 2011 la OCDE y que sigue teniendo vigencia, es decir, que yo espero que les puedan enviar este libro a todos los sectores y a los consejeros, verán ustedes que ahí se plantea en este libro 6 experiencias que son fundamentales, dominarlas, entenderlas y dimensionarlas para el caso guatemalteco, que es la experiencia canadiense, la experiencia de Estados Unidos, la experiencia de Inglaterra, la experiencia española, la experiencia francesa, la experiencia de Australia, es decir, que lo que va permitiendo estos modelos de gestión pública en estos países es que la política se aprueba dentro de un marco de carácter legislativo y desde aquí se van generando, es decir, procesos de desempeño que tiene que dar cada una de las instituciones y tienen que entregar productos a la sociedad y al gobierno que los ha contratado para que haya, es decir, un sistema de medición para que sepamos o para que se sepa que se ha ido transformando, es decir, generacionalmente un proceso. Ahora tenemos problemas. Si queremos medir nosotros cuánto hemos gastado desde el año 2000 hasta el año 2025 en materia del Ministerio de Educación, las cantidades son extraordinarias. Sin embargo, los niveles de transformación han sido muy débiles. No hemos impactado en la demanda que requiere todo el sistema económico productivo en Guatemala para que haya una coherencia entre el universo económico productivo y entre el modelo educativo. No tenemos esa comunicación. Bueno, tenemos que plantearnos entonces de aquí en adelante un nuevo modelo. Evaluar significa justamente establecer el desempeño que la política ha tenido en materia de su incorporación a la institucionalidad pública, de manera que podamos saber si esta política transformó, es decir, algún espacio de la sociedad o si impactó en el más elevado sentido optimista, es decir, si impactó en un cambio generacional. Es decir, si hemos logrado esto, necesitamos aplicar instrumentos, no podemos, es decir, partir de supuestos. Hay instrumentos técnicos científicos que permiten mediciones, es decir, que van a permitirnos saber si una decisión que hemos tomado hace 10 años, hace 20 años, cambió algún escenario de la sociedad o algún escenario de carácter económico productivo. Hay decisiones que se tomaron en el periodo 86 al año 90, es decir, como por ejemplo leyes que estaban directamente vinculadas a los procesos económico-productivos, principalmente para exportaciones. Bueno, habría que ver, es decir, cuánto logramos de aquel entonces o la decisión del Tratado de Libre Comercio que se decide con Estados Unidos, el famoso CAFTA, es decir, establecer si hubo realmente algún impacto desde el año 2005 hasta el año 2025, es decir, establecer, es decir, como una decisión de política que tenía que ver, es decir, con todo lo que significaba el estímulo a los procesos de intercambio comercial con los Estados Unidos, mejoró alguna condición para nosotros como país. Es decir, es la aplicación de instrumentos que nos permite en cualquier momento poder establecer si ha habido algún proceso de transformación, y esto tiene que ver con educación, tiene que ver con empleo, tiene que ver con nutrición, tiene que ver con salud, tiene que ver con educación, es decir, tiene que ver con infraestructura. Es decir, y esas mediciones es importante que se hagan porque va a permitir principalmente que tomemos decisiones. Es decir, las evaluaciones no juzgan, es decir, ni buscan culpables, simplemente lo que buscan es establecer en dónde fallamos para que estas fallas puedan ser superadas en el mayor corto plazo. ¿Y cómo se hace esto?
Las evaluaciones en materia de política pública las hacen los organismos y en este caso hay un papel muy importante que se le otorga a los congresos de la República y a los sectores sociales principalmente y a los sectores organizados para que tengan tareas que tengan que ver principalmente con el control político, para que se pueda medir principalmente aquel avance que se relacione sobre todo y para todo a esas transformaciones que estamos buscando a nivel de la sociedad. Es decir, el control político permite principalmente el poder establecer cómo y de qué manera y hasta dónde estos avances están permitiendo, es decir, mejore un espacio, un escenario o una temporalidad o un horizonte de tiempo en el cual podamos decir que estas decisiones, es decir, cambiaron un escenario de la realidad. Evaluar significa principalmente el tener que acercarnos a los sistemas administrativos para controlar el gasto. Es decir, el control del gasto público requiere principalmente modelos, por ejemplo, como el que se está poniendo en marcha ahora, el sistema de prevención. No basta simplemente con cerrar la llave, hay que saber por qué esa llave se abrió, cómo se abrió, quiénes están implicados y cómo podemos cerrar la llave. Es decir, porque eso nos va a permitir que de aquí en adelante ya no siga ocurriendo antes que ir a perseguir corruptos. Eso nos va a permitir principalmente este famoso libro de Chandler, que algunos de ustedes han de recordar, que se llamaba Estrategia y Estructura, que tenía la capacidad principalmente de saber que una estrategia tiene una mejor posibilidad de alcanzar una consolidación en la medida que creamos instituciones de carácter estructural para que éstas, es decir, se mantengan en el tiempo. Es decir, el control del gasto público es importante en materia principalmente de políticas públicas que queremos que vayan directamente vinculadas, es decir, a aquello que nos permita saber, es decir, con datos estadísticos en dónde estamos, cómo estamos y cómo nos estamos incorporando principalmente a aquellos mecanismos de las tendencias mundiales y cómo estos resultados realmente están permitiendo aceleremos procesos para mejorar las condiciones, es decir, tanto de el área económica productiva como de la sociedad que se está incorporando a mejorar su condición. Es decir, construir el canal de ascenso social requiere que nosotros evaluemos aquellas condiciones que nos permita principalmente poder saber si lo que estamos haciendo va en la línea correcta o requiere, es decir, de aquello que nos va a permitir corregir esas fallas. Hacerlo significa principalmente el que tengamos la posibilidad que lo que nosotros estemos midiendo, la gente lo crea. Esta realidad en la que nosotros estamos ahora, es decir, con estos datos que ahora estoy dando, no son más que simplemente como un ejemplo. Es decir, hoy el 70% son cuenta propia, o lo que nosotros llamamos informales, ¿verdad? Es decir, no tienen un empleo. Apenas el 23% tiene empleo. Es decir, estamos creciendo con un estímulo muy pobre todavía, al 3.1%. Se dice que vamos a crecer al 4%. En las condiciones que vamos, esperemos que vaya en esa línea y que sea un optimismo real, ¿no? Pero el problema que nosotros tenemos es que apenas el 5.2% de la población económicamente activa, es decir, tiene el 43% del PIB. Bueno, esto se puede cambiar en la medida en que nosotros creamos un modelo de riqueza que pueda permitir que todos tengan acceso a los beneficios del desarrollo. Es decir, necesitamos mejorar las condiciones de la desnutrición porque esto va a impactar en materia principalmente del desarrollo cognitivo para el año 2040 y 50. Si no, tendremos gente que querramos incorporarlos. Es decir, necesitamos, es decir, ampliar los niveles de el acceso educativo, necesitamos mejorar la capacidad del tamaño del Estado, porque sigue siendo, es decir, muy pequeño. Necesitamos que las instituciones se fortalezcan con la capacidad de poder intervenir, es decir, en aquellas áreas en las cuales se está demandando la participación de carácter estatal. Necesitamos fortalecer el mercado tiene que ser más ambicioso, tiene que ser, es decir, en un crecimiento sostenido y tenemos que abrir todos los espacios, es decir, a nivel territorial para que el mercado tenga la capacidad de poder intervenir en todo el territorio, de manera que, es decir, aquello que permita que haya una mejor inversión va a permitir un mejor reparto, es decir, la matriz de desarrollo entonces va a tener la posibilidad de que podamos rediscutir si lo que estamos haciendo hasta ahora está bien o si necesitamos incorporar nuevas líneas que nos permitan entrar en procesos de competitividad. Si bien es cierto que la tecnología y la innovación puede permitirnos esa posibilidad, esas posibilidades van a ser reales en la medida en que nosotros tengamos la posibilidad de medir y verificar que
las políticas que hemos estado implementando o que hemos estado de alguna manera haciéndolas intervenir, es decir, ya sea de manera débil o de manera intensa, tenemos que saber si han sido útiles en el campo de las transformaciones. Hay áreas en las cuales tenemos que mejorar la capacidad de poder hacer mucho más competitivo el país, la infraestructura vial, es decir, la infraestructura productiva que tiene que ver con energía eléctrica, tiene que ver con telecomunicaciones y transporte, es decir, tiene que ver principalmente con aquella capacidad de poder dotar a este país de un atractivo lo suficientemente capaz que los mismos empresarios guatemaltecos sientan el interés de estar en un país que les abre las puertas para ir ampliando su capacidad de crecer. Y eso implica entonces el que la política pública nos permita principalmente, es decir, saber en términos críticos hasta dónde estos indicadores sociales, económicos y políticos pueden dar lugar a que nosotros planteemos un modelo de políticas en el cual vayamos en la línea correcta, pero que tengamos la posibilidad de saber si no nos estamos engañando. Nos gusta mucho el guatemalteco, es decir que nos va bien, es decir, pero nunca medimos ni estamos verificando esas realidades. Bueno, la prosperidad se puede medir y eso nos va a permitir entonces el que si aplicamos un criterio de un ciclo de políticas desde la perspectiva de las evaluaciones para poder establecer si vamos en la línea correcta, es decir, eso significaría que podamos nosotros no solamente ver estas prioridades, sino que también ver otras que no están contempladas acá o que no fueron puestas acá como ejemplo. Porque fueron puestas acá como ejemplo, es decir, de manera que la evaluación nos permita tener la claridad de hacia dónde y cómo estamos avanzando en estos modelos. ¿Qué podemos plantear como conclusión? Pues miren ustedes, es decir, las políticas tienen una relación directa con la gobernanza, porque de alguna manera puede anticipar estos escenarios futuros. Lo primero es que podemos, en principio, si nos sentamos y hablamos con datos en la mano y con expertos que sean capaces de poder establecer tendencias, saber qué es lo que puede ocurrir en el corto plazo. No estamos diciendo que adivinemos qué es lo que ocurre. Ya es posible hoy en día que con los sistemas de estudios, es decir, podamos anticipar en la prospectiva, en el uso de este instrumento de la prospectiva, poder de alguna manera identificar aquellos patrones que nos van a dar la posibilidad de saber qué escenarios podemos tener si mantenemos una situación como la que estamos ahora o si cambiamos una situación como la que nosotros querramos para el futuro. Lo segundo es que nos permite principalmente estos modelos de política y gobernanza anticipatoria el poder tomar decisiones de carácter estratégico del tamaño de lo que el país necesita. Es decir, siempre creemos que no es el momento, el tema es que nunca será el momento. Y el escenario que ahora tiene el CES es un escenario favorable y factible para que se puedan tocar aquellos temas que pueden impactar principalmente la realidad nacional. Y la gran ventaja es que el decreto 2/2012, es decir, le da la potestad principalmente al CES el poder acompañar decisiones tanto a nivel legislativo como a nivel de de las áreas sectoriales, los ministerios económico, productivos y sociales. Y adicionalmente tenemos la gran posibilidad de que en la perspectiva de este modelo de gobernanza anticipatoria podamos generar consensos donde se abran a esas posibilidades, posibilidades que tengan que ver principalmente con la confianza pública en la cual las instituciones, es decir, deben de darnos, es decir, la seguridad y la certeza que van a suceder cosas. Para que sucedan cosas, necesitamos que el ciudadano confíe. Y esa confianza no nace simplemente de pedírselo, nace de comportamientos y de testimonios reales sobre la capacidad que tienen las instituciones de responder a los ciudadanos. Para eso necesitamos demostrarles que hay rutas para la prosperidad, pero esa prosperidad no viene sola, necesitamos intervenir todos en compromisos en los cuales no solamente vamos a cumplir esa decisión, sino que adicionalmente vamos a compartirla con todos. La mejor respuesta es la que recuerdo que en el ENADE dio James Acemoglu. Robinson fue el que estuvo en el año 2015 cuando invitó a leer el capítulo número 15 de este libro. ¿Por qué fracasan los países? Bueno, por favor, encontrarán ustedes una visión de políticas en el capítulo número 15 de este libro, en donde la prosperidad es posible en la medida en que los consensos permitan ir alcanzando mejores acuerdos. Es decir, en conclusión,
en conclusión, por favor, y para todos, el dominio del ciclo de políticas públicas lo que hace principalmente es tener una lógica de cómo se articulan procesos en función de la construcción de esas decisiones que queremos tomar. Eso es lo primero. El dominio de la política permite entender esa lógica, es decir, que nos permite saber que este modelo, es decir, es capaz de despejar aquel futuro que nosotros queremos hacer. También permite principalmente el que entendamos que cualquier visión de procesos de transformación de carácter estatal, gubernamental e institucional pasa por procesos de planificación científica, en la cual necesitamos entender que vamos a apoyarnos en disciplinas de las ciencias sociales para saber que esas decisiones parten principalmente de visiones teórico-científicas y que le dan mucha más certeza a los procesos. Y por último, es importante tener claro que el dominio del ciclo de políticas lo que nos hace es anticiparnos esas verdades, es decir, en la cual el escenario futuro se pueda alcanzar. Ayuda principalmente a crear confianza, a darle credibilidad a los ciudadanos y principalmente a los sectores más activos del Estado, al sector económico. Necesitamos darle la confianza de que este es el país ideal que han elegido para estar aquí y que aquí se puede generar la prosperidad y la riqueza que va a permitir que todos crezcamos al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que hacen esos? ¿Qué es lo que hacen? Es decir, el dominio del ciclo de políticas, pues asegurar prosperidad compartida. Es decir, esto no es para uno en particular, es para todos. Y esa visión nos ayuda a no confundirnos. Es decir, de alguna manera, el dominio principalmente del ciclo de políticas y de la política pública como tal es tener claridad en el horizonte futuro, principalmente para las etapas del corto, mediano y largo plazo. Pero esto no hay que confundirlo, por favor. No hay que confundirlo con visiones que puedan dar lugar a que malentendamos las cosas. Las políticas públicas son instrumentos técnicos, científicos que están al servicio del Estado, el gobierno y las instituciones públicas para que mediante consensos en sectores económicos, en sectores sociales, en sectores gubernamentales, se pueda acordar a dónde queremos ir. Para esto tenemos que tener claro el que no se trata de virar a la derecha. No, no se trata de virar a la derecha, tampoco se trata de virar a la izquierda, tampoco se trata de no continuar, se trata realmente de tomar la decisión de gobernar por políticas, porque eso construye credibilidad, porque eso le da certeza y porque eso hace predecible el estado futuro al cual queremos construir. La visión de políticas le da confianza al ciudadano y permite que los decisores de políticas sean capaces de entender que es real la transformación en la medida que tengamos instrumentos de planificación capaces de generar esas verdades en las cuales existe la total certeza que podemos alcanzar esa Guatemala que todos estamos buscando. Muchas gracias por esta posibilidad de poder compartir estas visiones con ustedes. Doctor Alonso, buenas tardes a los consejeros y consejeras participantes en este webinar. Agradecer profundamente la participación del doctor Alonso, que enriquece nuestro conocimiento sobre esta temática aparentemente compleja y que en la realidad pues nos da luces de que efectivamente hay un nivel de complejidad que, escuchando la última conclusión o el último párrafo conclusivo del doctor Alonso, me hizo recordar que teóricamente hay un dilema entre en las distintas definiciones del Estado, ¿ya? Donde no hay que perder de vista que el Estado es organización, pero a la vez es instituciones, ¿verdad? Y normalmente los ciudadanos fijamos nuestra atención, nuestra percepción y, por qué no decirlo, a partir de ellas, posicionamientos, críticas a la institucionalidad. Pero las instituciones no pueden existir si no están basadas en esa gran decisión de la organización del Estado, de hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir y cómo queremos, qué caminos recorrer para esa construcción. De tal suerte, pues, que tenemos frente a nosotros dos posibilidades.
estimados consejeros y consejeras. La primera es que nos soliciten la palabra y estamos en capacidad de abrir cámara y micrófonos para que puedan expresar sus preguntas a viva voz. Tenemos cerca de 25 minutos para hacerlo. Me parece que es un tiempo muy interesante. Mientras tomamos la decisión de participar en vivo, yo quisiera aprovechar que tengo aquí a la mano una posibilidad de 3 preguntas que me hicieron llegar por medio del chat y que de alguna manera, doctor Alonso, nos pueden ayudar a desfacer, diría Don Quijote, esa relación entre organización e institución que es el Estado. La primera pregunta dice, en la formulación y diseño de las políticas públicas, la pregunta central, ¿es obligatorio que haya consulta a la sociedad o la población objetivo? Por favor, doctor, su respuesta. Hay un trabajo interesante que hizo en el año 2006 el Banco Interamericano de Desarrollo en un documento que le llama Políticas Públicas. Y hay ahí un experto argentino que coordinó el equipo de trabajo que abordó el nuevo marco de diseño de la política pública. Y en este modelo, uno de los procesos más importantes, que además ya lo había repetido Luis Aguilar Villanueva desde el año 92, en aquella interpretación que hace de los 4 tomos del diseño de la política, el problema público, la agenda de gobierno. Es decir, hay toda una claridad en el proceso de la formulación de la política pública. La política pública no es un diseño producto de una decisión arbitraria, sino que debe, en el marco de la democracia, responder a una demanda del ciudadano que plantea un reclamo alrededor de una mejora de su condición. Por supuesto que una frase de esta naturaleza para los planificadores o para los políticos que tienen un planteamiento de proyecto político de largo plazo, lo traducen principalmente en una visión de bienestar que Naciones Unidas le llamó el desarrollo multidimensional, que tiene que ver con toda una serie de factores vitales en las cuales la población quiere mejorar su condición. Para poder entender a la población, lo más importante es que podamos escucharla. Cuando se escucha a la población en función de cómo entiende lo que va a significar su propia capacidad de sentirse realizado en esta sociedad, lo que hace el planificador de política, el analista en materia del partido político o el experto en política pública, que es el experto que trabaja en las instituciones públicas, lo que hace es que traduce en el código de políticas organizando una visión de bienestar en términos de educación, de salud, de infraestructura, de seguridad, de empleo, de vivienda, de manera que la respuesta que se le dé va a traducirse en un nivel de prioridades basado en 2 principios, por favor, y quiero aclararlo ahora, porque el concepto de formulación y de diseño parte de un concepto que se enseña en política pública, que se llama el problema público y el interés público. El problema público es lo que todos conocemos, pero su tamaño y dimensión del problema muchas veces resulta de un grado de imposibilidad para el gobierno. Entonces, si bien el gobierno o los políticos entienden el problema, solamente le pueden dar respuesta a 1, 2 o 3 aspectos de ese problema. Para poder llegar a la conclusión, ¿qué es esto lo que la población necesita? Se requiere una consulta. La única manera de otorgarle validez a las expectativas del desarrollo de una sociedad es cuando le consultamos la decisión que vamos a tomar. Por eso es que hay una Corte de Constitucionalidad que muchas veces, aprueba una decisión que tenga que ver con el carácter estatal, para bien o para mal, pero para eso están. Es decir, se necesitan consensos que traduzcan, aquello que tenga que ver con las respuestas a los ciudadanos. Es decir, formular significa la capacidad de poder traducir
el lenguaje, es decir, en código de un instrumento técnico, es decir, institucional, un nivel de respuesta. Pero el diseño significa el consultarle a la población ese testeo que permita saber qué quiere la población, cómo lo quiere, para cuándo lo quiere y cuál es el tamaño de la forma como lo quiere. Y eso va a permitir entonces que diseño sea consenso y formularse una tarea técnico-científico que debe posteriormente llevarse también a una segunda consulta para preguntarle al ciudadano, ¿es esto lo que usted esperaba que hagamos para los siguientes 30 o 40 años? En conclusión, diseño significa articular la demanda de los ciudadanos, formular significa trabajar un documento que traduce en código de respuestas institucionales aquellas acciones que se han convertido en demanda de los ciudadanos. Gracias, doctor. Hay una inquietud aquí que me parece que hay que atenderla de inmediato. Dice, ¿puede la posibilidad de que se amplíe acerca de los mecanismos? ¿Cuáles son los mecanismos más efectivos para poder visualizar o apreciar el cumplimiento o el alcance o el logro de las políticas públicas? Si pudiera ampliar más al respecto, doctor. Bueno, en Guatemala la tradición, voy a hablar en términos de la tradición y después voy a hablar en términos de la teoría. Es decir, la tradición en Guatemala es que el modelo de política gubernamental que se traduce en el plan de gobierno, los gobiernos de manera constitucional el 14 de enero de cada año presentan un informe y en teoría ese informe debe responder a la propuesta del avance del plan de gobierno. Si ustedes revisan los últimos 39 informes que se han entregado, es decir, todos son resultados positivos. En la realidad, algunas cosas no se han logrado, pero tiene que ver simplemente con una expectativa de un informe político. Ahora, en términos teóricos, es decir, un avance de política pública implica principalmente las mediciones que van a permitir el poder establecer procesos de transformación en periodos amplios. Ese es el problema que nosotros tenemos. No tenemos una batería de instrumentos que nos midan la política pública. Quien estuvo haciendo estas mediciones durante muchos años fue el Programa de Naciones Unidas, que iba presentando cada 2 años el informe de desarrollo humano e introducía en la perspectiva territorial unos instrumentos tan valiosos que se convertían realmente en el testeo del desarrollo. Pero ocurrió un fenómeno en un gobierno anterior en donde ese testeo simplemente no agradó y se tomó la decisión de que no se hiciera de acuerdo a ese criterio tan riguroso que Naciones Unidas venía presentando en los últimos 20 años. Es una lástima, duele mucho principalmente para los centros de investigación, para los centros universitarios, para los tanques de pensamiento, para los profesores de política pública, que vimos un enorme déficit. Hoy tenemos un atraso. Necesitamos que el gobierno o algún sector de la sociedad le pida a Naciones Unidas que vuelvan a repetir informes de esta naturaleza, porque solamente se sabe que estamos entrando en procesos objetivos cuando las opiniones son imparciales. Y ahí es donde tenemos que evitar. Al guatemalteco le gusta normalmente engañarse a sí mismo. Vamos bien, dice, cuando en realidad vamos mal. Es decir, necesitamos que alguien nos diga la verdad y corregirnos, aceptar que hemos fallado y que eso nos va a permitir enderezar procesos. Así que la pregunta de emergencia es, sí, necesitamos procesos de evaluación que sean capaces de medir inmediatamente aquellos niveles por la vía de los indicadores. Esos indicadores eran esa agua fría que permitía conmoverse. Bueno, no sé si se conmovieron en el pasado, pero se suponía que en términos generales, cada vez que llegaba un informe de Naciones Unidas, debía de convocarse a un gabinete ministerial, había que convocar por cada ministerio los equipos estratégicos, en cada dirección general, convocar a los equipos y hablar sobre qué era lo que habían fallado, pero no, nunca se hizo. Pero es un tema que no estaría mal el que se pudiera volver a contar con documentos de esta naturaleza que sean capaces de testear realmente los procesos de transformación que hemos estado llevando. Así que de emergencia, sí,
Por favor, necesitamos un modelo de evaluación que nos permita revisar los niveles de profundización que hemos tenido de las políticas públicas y que nos digan con indicadores si lo hemos logrado o no lo hemos logrado para corregirnos, no para echarle la culpa a nadie, para corregirnos, ¿verdad? Gracias. Quizá en la misma línea de hacer evaluaciones, solo que desde otra perspectiva, se pregunta por acá si a partir de una de las afirmaciones de su exposición en cuanto a que el financiamiento a las políticas públicas las hace efectivas y reales en su objetivo. Entonces la pregunta es, partiendo del otro supuesto de que es un pequeño porcentaje de las, digamos, 70 y algo de políticas vigentes, que es un pequeño porcentaje que goza de ese financiamiento. ¿Qué pasa con el alto porcentaje que no tiene financiamiento? Y se pregunta el consejero que plantea la pregunta, ¿es solo para hacer gala de que se tiene un banco de políticas para impresionar al ciudadano? ¿O será necesario actualizarlas y reducir solo las más efectivas y reales? Su opinión. Es una pregunta que requiere varias respuestas de manera simultánea. La primera es sí, son documentos que fueron diseñados por un pequeño equipo que no consultó a nadie, pero fueron contratados para formular unos documentos que están bien hechos, pero no fueron realmente validados con un sector. Esa es la primera. Entonces, las presentaron como grandes logros, y efectivamente lo son. Tener un documento de ese calibre, es decir, permite tener claridad donde se quiere ir. El problema es que si estas políticas no se incorporan a las dinámicas institucionales, los niveles de asignación de recursos para los énfasis que está planteando la política no se logran, porque las políticas se pueden alcanzar en la medida que se unifican criterios de manera simultánea entre el ministerio, es decir, rector de esa política y todos los que intervienen en esa, o la participación de varias instituciones de manera simultánea. Por ejemplo, había una política que se presentó hace algún tiempo, que era la política de desarrollo rural, que traducía todo un modelo de coordinación interinstitucional para poder actuar al unísono de manera simultánea en varias áreas al mismo tiempo. El problema es que parecía y daba la sensación que la entidad rectora se convertía en un superministerio. Eso generaba un peligro. Es decir, nunca se pudo hacer un esfuerzo, es decir, para llevarla adelante. Pero lo que sí es importante reconocer es que el nuevo diseño de políticas públicas debería de implicar el que el responsable de la entidad rectora de ponerla en marcha debe de traducir, es decir, en un modelo de diseño, es decir, consultándole a la gente y en un proceso de formulación, la incorporación durante un periodo de tiempo de lo que van a hacer, los resultados que van a tener y los montos que van a recibir. La impresión que tengo es que fueron documentos que no los entendió muy bien el Congreso de la República, que es el responsable de aprobar los presupuestos anuales, y no les dijeron a ellos exactamente en dónde estaban ubicadas las acciones que deberían de realizarse y los montos que se requerían para lograrlo. Uno de estos problemas, por ejemplo, tiene que ver con el tema de la desnutrición, por ejemplo. Es decir, hay montos que se destinaron para hablar de desnutrición, que lo que menos hicieron fue la desnutrición, y no hubo realmente una discusión alrededor del impacto que se debería de tener. O, por ejemplo, hay una decisión de política que se toma a nivel del Congreso allá por los años 2012, 12, 15 creo, después se reformula en el 2018, y el Congreso de la República aprueba mejorar la capacidad de los montos de refacciones a nivel escolar. Entonces se crea a nivel de las OPF, las organizaciones de padres de familia, es decir, un monto de 1.000 millones. Es decir, el sector privado tiene que saber la verdad de esto. 1.000 millones, es decir, que se destinan anualmente para las refacciones de los estudiantes. Ya deberíamos de haber resuelto el problema de la desnutrición en Guatemala, pero
todo esto se convierte en un proceso en el que ni siquiera los diputados están planteando procesos de fiscalización que permite establecer si efectivamente se está transformando el tema de la desnutrición crónica ya en un proceso en donde se ha normalizado, es decir, la mejora de la ingesta alimentaria a nivel escolar. Bueno, ahí tenemos otro problema. Es decir, uno de los mayores problemas que nosotros tenemos en materia de las políticas públicas es que las políticas que no están incorporadas a los presupuestos, es decir, no tienen ninguna vigencia como tal. Las políticas que sí se incorporaron en algunos componentes en las instituciones rectoras, sí están recibiendo recursos para algunos temas, pero no se informa a la población para que éstas puedan tener un efecto real en transformar una realidad como tal. Por ejemplo, otro tema que es importante que lo sepan, la CESAM estableció un código para establecer dentro del presupuesto qué cantidad de fondos se estaban destinando para el tema de la nutrición. Entonces, alguien forza la interpretación de ese código y dice, la construcción de una carretera en tal espacio de la geografía nacional va a impactar en la mejora de la distribución de la riqueza y esto va a mejorar en la nutrición. Ya sabemos que eso no funciona así. Es decir, aunque tiene una relación directa en la generación del empleo. Por lo menos lo que hay ahí es un avance en materia de la nutrición crónica. La nutrición crónica es una distorsión en materia económico-productiva porque en la medida en que no tenga liquidez un padre de familia para poder comprar hoy por la tarde la leche y los huevos y el pan para sus hijos, es decir, no va a poder alimentarlo. En eso sí estamos claros. El problema es que no ha habido procesos sistemáticos para que las asignaciones en materia de políticas prioritarias vayan directamente, es decir, con los montos y los resultados que se esperan y la verificación de que esto esté impactando transformaciones reales a nivel de la población. El problema es que los que no tienen presupuesto no son realmente políticas, son viajes a Disneylandia, pero algunas que sí lo tienen, tenemos poca información. Aquí hay una tarea que pedirle a Segeplan, aunque ya no es su tarea, dado que el decreto 114/97 en el artículo 14, a Segeplan solo le otorga apoyar la política del gobierno, no dice de las instituciones públicas, del gobierno, y evaluar la política, dice, del gobierno. Yo creo que ni ayuda ni tampoco la evalúa, pero el resto queda bajo una responsabilidad de cada ministerio, de cada municipio, el presentar, es decir, ese plan de política, aunque el artículo 134 de la Constitución es claro al decir que las instituciones, principalmente los gobiernos municipales, son la unidad más pequeña dentro del Estado, lo cual ya le quita esa capacidad de autonomía que dicen algunos que tienen los municipios, ¿verdad? Pero esos son otros temas, maestro Aval, pero sí es importante tener en cuenta que hay un grupo de políticas que no está financiada y hay otro grupo de políticas que sí le incorporaron componentes a las instituciones rectoras y se les asigna algún monto presupuestario, pero no tenemos monitoreos, es decir, que hagan esta tarea para poder establecer un diagnóstico y nos diga exactamente en qué situación se encuentran esas 74 políticas públicas hoy en día en Guatemala, ¿verdad? Muchas gracias. Como alcance a estos elementos que usted ha venido planteando y con los ejemplos que ha colocado, hay una pregunta que lo que es más bien es un requerimiento de su amplio conocimiento. ¿Las mediciones o indicadores son estándares o deben ser particularmente elaborados, diseñados para cada política? Por favor, doctor. Por favor, en estos casos podemos utilizar dos mecanismos. Es decir, podemos optar por el sistema del estándar porque eso nos ayuda a generar comparaciones a nivel internacional, por ejemplo. Por ejemplo, el IDH, es decir, el Índice de Desarrollo Humano que plantea Naciones Unidas, permite aportar un criterio estándar que nos va de alguna manera a colocar en el plano de cómo estamos en relación al resto de países. Yo soy partidario y en eso insisto, es decir, de manera implacable, el que es importante que nos sometamos a los procesos de evaluación internacional para saber cómo estamos avanzando en relación a los estándares internacionales. Ahora, es muy probable que algunos criterios de evaluación tengamos que desarrollarlos en función de metodologías propias, aunque resultaría imposible
aunque hay un sector de gente que dice, no comparemos Guatemala con Inglaterra. ¿Por qué no lo vamos a comparar? Es decir, porque el estándar de construcción de un puente o el estándar de construcción de una carretera es distinta. Yo creería que no se trata de eso, se trata de seguir unos estándares de acuerdo a lo que nosotros estamos haciendo como parte de un proceso de transformación. Yo en este caso soy partidario de seguir indicadores de estándares internacionales porque eso le otorga una calidad, es decir, no solamente verificada, sino que adicionalmente le da certeza que las cosas que estamos haciendo, las estamos haciendo en función de algo que ya ha sido probado y comprobado y que otorga certezas a nivel internacional. Así que yo soy partidario del estándar internacional en las mediciones, por eso yo invitaría a que reflexionemos sobre la posibilidad de solicitar de manera sincera, honesta y con humildad a que Naciones Unidas siga y continúe con este informe del índice de desarrollo humano para que nos digan realmente en dónde estamos fallando, no para responsabilizar a nadie, pero sí para que podamos mejorar aquello que sabemos que realmente está mal, ¿verdad? Cómo no, muchas gracias. El tiempo siempre es implacable en este tipo de procesos. Sin embargo, tengo acá un comentario que nos hizo llegar uno de los consejeros participantes y le voy a dar lectura para conocer su opinión, doctor Alonso. Dice así el comentario: se escucha fácil 1.000 millones en el tema de la política de alimentación escolar, pero no lo compara con el número de estudiantes y que el monto actual está desactualizado comparado con los precios de los alimentos. Y al final es una refacción escolar, no un desayuno ni almuerzo, como para que con ello se puedan medir otros aspectos. Por favor, su opinión, doctor. Estoy totalmente de acuerdo. Es decir, más me parece una especie de observación muy honesta y sincera, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, la cantidad todavía es inferior a la cantidad que se asigna en Costa Rica, que era la comparación que se hizo para la toma de decisión en el año 2018. Por supuesto que sí. Ahora, el tema es que aquí es donde vienen los procesos de asistencia a estas 34,000 OPFs que están operando con financiamiento que otorga el Ministerio de Educación y el procedimiento de cómo lo están aplicando. Es a eso a lo que me estaba refiriendo. Por supuesto que ha aumentado la inflación y los costos han aumentado, pero por favor, es verdad que esto ocurre, pero el diseño original que se hizo con la lógica de producir modelos de reactivación productiva mediante la distribución de 1.000 millones de quetzales a nivel de las escuelas en términos de aquellas áreas de carácter más rural, eso en teoría iba a producir la posibilidad de ir generando una capacidad de liquidez para mejorar las condiciones de la población. No era simplemente una refacción escolar que se concentraba simplemente en una refacción, no, era producir una cadena en donde debían de haber intervenido el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura. Es decir, todas aquellas instancias a nivel territorial como los gobiernos municipales, los consejos de desarrollo, que alineados al unísono pudieran trabajar para que se pudiera mejorar la capacidad de producir alimentos a nivel municipal y que esto pudiera de alguna manera incidir en procesos como por ejemplo esto, la inflación, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo con el comentario crítica porque no es que yo lo haya dicho fácil, ni era esa mi intención, por favor. Lo que dije es una realidad, ahí está. Se asignan 1.000 millones de quetzales al año y eso requiere un proceso en el cual podamos intervenir de manera seria para que se pueda de alguna manera hacer que la nueva ministra de Agricultura, es decir, para que el ministro de Desarrollo, es decir, para que la ministra de Educación se sienten y articulen un proceso en conjunto que permita generar la posibilidad de procesos de reactivación productiva a nivel local y que esto vaya alimentando la posibilidad de mejorar condiciones a nivel territorial y que, por supuesto, se mantenga el objetivo inicial que era que la refacción,
nunca dije desayuno, la refacción pudiera mejorar la posibilidad de la ingesta a nivel de los estudiantes, que adicionalmente espero que reciban información los señores consejeros, porque se está distorsionando, es decir, la distribución de alimentos que no solamente no representa la cantidad que debe establecerse, sino que tampoco hay vigilancia, de acuerdo a los informes que hemos recibido de estas refacciones que no alcanzan ni siquiera el término con que se establece su distribución. Pero yo diría que tiene razón la crítica, por supuesto. Hay que entrar entonces en términos serios a demandar el que haya una participación en la línea de las ideas originales, reactivación productiva, mejoramiento de los canales de comercialización, es decir, establecer líneas de asistencia técnica y mejorar el que se pueda acceder a estos alimentos por la vía de los procesos de compra que se puedan hacer a nivel territorial, ¿verdad? Por supuesto que sí. Licenciado Oliva, en su calidad de presidente en funciones del CES, quería pues agradecer la participación de todos los consejeros que estuvieron atentos a este llamado, de tal suerte pues que procedemos entonces, habiendo expresado el agradecimiento de parte del licenciado Eric Oliva por su participación, y reiterarles que estemos atentos a la próxima convocatoria en la que intentaremos cerrar este interesante círculo abordando la temática del diálogo social como el elemento sustantivo, soporte en la formulación, en el diseño y sobre todo en las decisiones de qué políticas públicas son las que los guatemaltecos tenemos que construir para alcanzar el país que queremos. Gracias, doctor Alonso, gracias a todos nuestros participantes y agradecemos reiteradamente esa participación y reiteramos a su vez la invitación para estar atentos a nuestra próxima convocatoria. Feliz tarde.